Lo que vamos a hacer hoy día, entonces, vamos a empezar a cubrir el segundo tema del programa, que es el de tratar de discutir métodos numéricos o técnicas para tratar de resolver problemas de optimización. Y obviamente optimización es seguramente el nombre del juego, es la característica fundamental que nos diferencia de las demás ciencias sociales. El paradigma de considerar que los agentes optimizan es el supuesto sobre el cual se basa nuestra disciplina y nuestro aporte al conocimiento del comportamiento humano. El supuesto de optimización es el que nos guía para intentar entender y comprender las acciones de las personas y tratar de prescribir y evaluar resultados de esas acciones. Y por lo tanto, como es el supuesto fundamental que tenemos en la economía, esto permea a todas las subdisciplinas con las que trabajamos. Típicamente asumimos que las empresas minimizan costos o maximizan beneficios, que los consumidores maximizan utilidades, que los jugadores en un juego maximizan sus pagos o sus payoffs, ¿no es cierto? Y si es que estuviésemos trabajando en modelos de planificación o lo que fuera, también tendríamos a nuestros planificadores centrales maximizando una función de utilidad social si es que esta existiese, etcétera. Entonces tenemos agentes optimizando y el hecho de que optimicen implica que están tratando de resolver algún problema para llegar a encontrar ya sea un máximo o un mínimo. Esto obviamente no solo ocurre en economía, sino también ocurre en herramientas que utilizamos en economía para tratar de medir, evaluar o entender comportamientos, como por ejemplo en econometría. Típicamente en econometría también consideramos que casi todos los métodos con los cuales trabajamos son métodos que requieren de algún tipo de optimización, que son estos tipos de estimadores extremos, y por lo tanto entonces también requerimos alguna manera de poder operacionalizar o métodos numéricos para tratar de resolver problemas de optimización cuando hacemos econometría. Por ejemplo, mínimos cuadrados ordinarios, obviamente un proceso de optimización en el que tratamos de encontrar el estimador que nos minimice la suma de cuadrados de los errores. List Absolute Deviation es el estimador que nos minimiza la suma de desviaciones en valor absoluto. El método Mentos es un método en el cual tratamos de minimizar la distancia entre el momento poblacional y su contraparte muestral. Máxima verosimilitud o cuasi máxima verosimilitud es el tipo de métodos en los cuales tratamos de maximizar la probabilidad de ocurrencia de la muestra dado nuestro supuesto de distribución de los datos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en todos esos casos lo que hacemos es básicamente tratar de resolver problemas de optimización, ya sean maximizaciones o minimizaciones. En algunos casos las optimizaciones son restringidas y en otros casos son no restringidas. Entonces, desde un punto de vista abstracto general, lo que hacemos típicamente es que tenemos una función objetivo y esa función objetivo hace un mapping, un mapeo desde Rn, es decir, tenemos n variables sobre las cuales estamos tomando decisiones y esas n variables sobre las cuales estamos tomando decisiones, cuando las evaluamos en la función objetivo, nos hacen un mapeo hacia R, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando estamos maximizando una función de utilidad que depende del consumo y del ocio, entonces distintos valores de consumo, distintos valores de ocio, nos reportan distintos valores de utilidad. Y lo que tratamos de encontrar es la combinación consumo-ocio que nos maximice esa función de utilidad. O cuando estamos haciendo un proceso de máxima verosimilitud, lo que hacemos típicamente es que tenemos, yo qué sé, K parámetros y dada distintas configuraciones de los K parámetros, evaluamos nuestra log likelihood en esos K parámetros y escogemos la combinación de esos K parámetros que nos maximizan el valor de esa función, en el entendido que el valor de esa función para la muestra que tenemos está ajustando lo mejor que puede la probabilidad de ocurrencia de la muestra dado el supuesto que tenemos de distribución con el que estamos trabajando. Lo mismo ocurre si tenemos un problema de optimización intertemporal en el cual tenemos, yo qué sé, ya sea un número finito o infinito de periodos, entonces el consumo del periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, la secuencia de consumos, evaluamos si esa secuencia de consumos, distintas secuencias de consumos en la función de utilidad, que es una función de utilidad intertemporal, y con eso evaluamos cuál sería nuestro plan óptimo de decisiones de consumo. Entonces, al final del día, resumiendo, independientemente de en qué estemos hablando, si es en macro, en micro, en econometría o lo que fuera, nuestro problema de optimización típicamente se resume en tratar de encontrar un vector de posibles soluciones X que pertenece a un espacio S, que es el espacio sobre el cual estamos tratando de hacer la optimización. Y evaluamos esa función F, que es nuestra función objetivo, en el vector X de
de posibles soluciones y tratamos de encontrar cuál es el vector de esas posibles soluciones que maximizan o minimizan la función f. Este espacio S sobre el cual estamos haciendo la búsqueda de posibles soluciones para maximizar o minimizar nuestra función f, puede ser que sea una optimización no restringida, en cuyo caso el espacio en el que estamos haciendo nuestra búsqueda de soluciones está en el mismo Rn, es decir, no tenemos ninguna restricción de no negatividad o ninguna restricción sobre los parámetros, o podría ser un espacio restringido en el cual estamos buscando soluciones. Entonces, puede ser que nuestro problema sea un problema no restringido, que es simplemente maximizar o minimizar nuestra función f sin ninguna restricción, o puede ser que sea maximizar o minimizar nuestra función f sujeto a ciertas restricciones que tienen que cumplir las posibles soluciones. Típicamente, por ejemplo, cuando estamos resolviendo un problema de optimización en micro, en macro, tratamos de encontrar la secuencia de consumos sujeto a que la secuencia de consumos sea admisible, ¿no es cierto? O sea, que podamos financiarla. O si es que estamos resolviendo un problema de máxima longitud, que ciertos parámetros no pueden adoptar valores mayores que uno en valor absoluto, por ejemplo, si es que creemos que estamos resolviendo un problema estacionario, que impone estacionalidad, etc. Entonces, la optimización puede ser no restringida o puede ser restringida. Como vamos a ver un poco más tarde, la optimización no restringida es claramente siempre mucho más fácil de hacer que la optimización restringida y por lo tanto cada vez que podamos deberíamos intentar representar nuestro problema como un problema de optimización no restringida. La optimización restringida va a ser siempre bastante más compleja de hacer. ¿Ok? Dado que maximizar una función f es equivalente a minimizar el negativo de la función f, por lo tanto, entonces, nosotros vamos a genéricamente asumir que lo que estamos intentando hacer acá es minimizar la función objetivo. ¿Ok? Entonces, ustedes me dicen, pero por ejemplo, estamos tratando de encontrar el vector de parámetros que maximice la log likelihood. Entonces, bueno, lo que les digo es, perfecto, para encontrar el vector de parámetros que maximice la log likelihood, encuentre el vector de parámetros que minimice el negativo de la log likelihood. Y por lo tanto, la solución del negativo de la log likelihood va a ser lo mismo que el que maximice la log likelihood. Entonces, como maximización y minimización del negativo de la maximización es equivalente, vamos a asumir que estamos tratando de minimizar una función objetiva. Obviamente esto es simplemente por convención. ¿Ok? Bien. Vamos a asumir a su vez que algunas veces la función f puede ser diferenciable y otras veces la función f puede no ser diferenciable. Si la función f es diferenciable y es diferenciable en el mínimo, entonces necesitamos dos cosas, que sea diferenciable y además que el mínimo, que sea diferenciable en el mínimo, entonces vamos a denotar como f sub x a la derivada de la función f respecto a cada uno de nuestros x, ¿no es cierto? Y lo que tratamos de buscar entonces es tratar de encontrar el vector de parámetros f tal que, como sabemos que una de las posibles soluciones va a ser tal que el vector de parámetros x que minimice la función f va a también ser el vector de parámetros x tal que cuando evaluemos la primera derivada de f respecto a x, en ese x, esa derivada tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, entonces, optimizar o minimizar una función objetivo va a estar muy conectado con encontrar los ceros de una función. Y por lo tanto, este apunte sería como la etapa más general de lo que vimos en el apunte anterior de resolver ecuaciones no lineales. ¿Sí? Porque si nuestra función objetivo es no lineal y nuestras condiciones de primer orden son no lineales y sabemos que el mínimo es diferenciable se puede evaluar el mínimo en la primera derivada, entonces sabemos que también nuestro problema va a ser equivalente a encontrar el vector de parámetros x que hace que esta función, la primera derivada, sea igual a 0 y además, obviamente, que minimice la función f. ¿Sí? Esa es una de las cosas que podemos hacer. ¿Sí? Y otra de las cosas que podemos hacer es que obviamente pueden haber casos en los cuales, lamentablemente, nuestra función f no sea diferenciable o que el mínimo no esté en la primera derivada. Entonces, si nosotros sabemos que la función f es diferenciable y que el mínimo o el máximo, dependiendo de lo que estamos trabajando, es evaluable en la primera derivada, entonces quiere decir que una de las soluciones de la primera derivada de la función f respecto a x igual a 0 va a ser justamente el mínimo que estamos buscando. Pero recuerden que
la primera derivada igual a cero para cualquier función puede no solo ser un mínimo, sino puede ser un máximo o puede ser también un punto de ensilladura, un punto de cambio de curvatura. Y por lo tanto, entonces, tenemos que asegurarnos que cuando estamos encontrando una raíz que hace que la primera derivada sea igual a cero, esa raíz sea efectivamente un mínimo si estamos buscando un mínimo, o sea, un máximo si estamos buscando un máximo. Por lo tanto, entonces, en esos casos, también tenemos que asegurarnos que si estamos buscando un mínimo, que la segunda derivada evaluada en esa posible solución sea una matriz que sea positiva definida, para que efectivamente la segunda derivada o el hessiano sea tal que nos garantice que este es un mínimo. Y eso no nos basta, que sea un mínimo no nos garantiza que hayamos llegado a la solución, nos garantiza que hemos llegado a un mínimo, pero ese mínimo puede ser un mínimo local y por lo tanto puede que no sea efectivamente el mínimo global que estamos buscando. Por lo tanto, en un problema que es muy no lineal, donde hay muchas eventuales posibles soluciones y donde muchas de esas posibles soluciones, si estamos solamente restringiéndonos a tratar de encontrar el vector de parámetros o el vector de soluciones que hacen que la primera derivada sea igual a cero, eso no nos garantiza que sea un mínimo y no nos garantiza que sea el único mínimo, o sea, un mínimo global. Por lo tanto, encontrar la minimización de la función f en un espacio, perdón, cuando tenemos una optimización que puede ser restringida, que además puede ocurrir otro punto más. Puede ocurrir que, por ejemplo, el mínimo, que la función f sea tal que, por ejemplo, la función f está acotada en un punto que no sea el mínimo global. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una función que es decreciente, pero sabemos que por alguna restricción nosotros no podemos, que el valor de x no puede adoptar más de un valor en particular. Entonces sabemos que la función f puede seguir cayendo y por lo tanto el mínimo puede estar en otro lado, pero el mínimo admisible en nuestra solución está en uno de los extremos, en una de nuestras cotas. Y por lo tanto, en ese caso, la primera derivada de esa función en esa cota no va a ser cero. Y por lo tanto, puede ser que la solución que estamos buscando, sobre todo si estamos en un problema restringido, no sea una solución en la que f de x sea igual a cero. Por otro lado, puede ocurrir también que la función f ni siquiera sea diferenciable. La función f puede ser ni siquiera continua muchas veces. Y por lo tanto, en esos casos, obviamente, el tratar de encontrar el vector de x que hace que la primera derivada sea igual a cero, ni siquiera puede ser expresable. Y por lo tanto, tenemos que poder encontrar o poder tener en nuestra herramienta, en nuestra caja de herramientas, útiles para poder lidiar con este tipo de problemas, problemas en los cuales la derivada puede ser difícil de computar, puede ser ni siquiera útil para resolver nuestro problema, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de discutir, luego de esta larga introducción, voy a tratar de discutir varias cosas que podemos hacer. La primera cosa que vamos a discutir es tratar de resolver un problema simple. Y el problema simple es un problema, los problemas simples son problemas en los cuales el mundo y los planetas se alinean. En primer lugar, queremos hacer una optimización no restringida, ¿no es cierto? Es decir, que una optimización en la cual tenemos que buscar el vector de parámetros x que minimiza la función f, pero no tenemos que preocuparnos de, por ejemplo, restricciones de no negatividad o restricciones de que los x tienen que sumar algo o de que hay restricciones lineales o no lineales en los x. Y por lo tanto, la optimización no restringida va a ser siempre computacionalmente más simple. Puede que sea de todos modos numéricamente muy difícil de poder realizar y puede ser que tengamos que lidiar con caballería pesada, como vamos a discutir un poco más tarde, probablemente en la clase del jueves, de la próxima clase. Pero lo importante es que la optimización va a ser no restringida. Y siempre optimizaciones no restringidas son, o casi siempre, optimizaciones no restringidas son bastante más fáciles de hacer que optimizaciones restringidas. ¿Ok? Lo que vamos a hacer entonces, vamos a partir discutiendo optimizaciones no restringidas. Vamos a después discutir qué ocurre cuando estamos tratando de hacer una optimización restringida. En una optimización restringida vamos a ver que lamentablemente las cosas se complican bastante más. Y después de eso vamos a discutir qué hacemos cuando los métodos convencionales de optimización no restringida o restringida fracasan. Y vamos a discutir cómo podemos utilizar otros métodos que nos garantizan encontrar mínimos o máximos globales, que cuando tenemos muchas posibles soluciones, muchas no linealidades, la función a veces ni siquiera es diferenciable, etcétera, ¿qué podemos hacer cuando estamos con ese tipo de problemas? Y yo les garantizo que alguna vez en su vida
van a tener que trabajar con optimizadores globales. Típicamente, cuando están trabajando con un problema razonablemente complejo, yo asumo que eso va a ocurrir cuando trabajen en el trabajo del curso, o trabajen en su tesis, o trabajen profesionalmente después, la vida es lamentablemente o maravillosamente más compleja que simple, más no lineal que lineal, y por lo tanto muchas veces nuestros problemas van a ser problemas que no tienen soluciones triviales y van a requerir utilizar el tipo de algoritmos que vamos a discutir ahora. Partamos entonces con cómo podemos hacer optimización y partamos con un método simple, y método simple digamos que sería como llamar al, no sé, llamar a trucutú, llamar a alguien que nos va a resolver esto a la fuerza bruta. No va a utilizar mucho pienso, sino va a utilizar simplemente fuerza bruta. Entonces, ¿cuál es la idea con la que vamos a partir? Partamos, asumamos que nosotros tenemos una función f y esa función f puede ser, queremos minimizar esa función f y esa minimización puede ser restringida o puede ser no restringida. Y lo que queremos es encontrar el vector de parámetros o el conjunto de x que nos minimice esta función. ¿Ok? Entonces, una cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, tratar de, sabemos que nuestro x, digamos que está en determinado espacio, digamos, nuestro x puede, digamos que tenemos un solo x para hacer la cosa simple, y que ese x sabemos que está, no puede valer menos de 10 y no puede valer más de 20, por decir algo. Sabemos que la solución está en ese rango. Entonces, si sabemos que la solución está en ese rango, y ese rango está cerrado y acotado, entonces lo que podemos hacer es tratar de, por ejemplo, aproximar candidatos a la posible solución, por ejemplo, discretizando. Entonces, decir, bueno, vamos a evaluar cuánto va la función f cuando la evaluamos en 10, en 10.1, en 10.2, en 10.3, 10.4, etc. Entonces, hacemos una grilla de puntos, y en esa grilla de puntos lo que hacemos entonces es evaluar la función f en todas sus posibles soluciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros creemos o hacemos nuestra discretización y hacemos una grilla de 100 posibles puntos, entonces lo que hacemos es evaluamos esta función f en estos 100 posibles puntos y escogemos cuál de estos 100 posibles puntos nos da un valor de la función f que es el valor más pequeño, ¿no es cierto? Obviamente, entonces, esta manera de tratar de aproximarse al problema puede ser útil para, por ejemplo, como un paso inicial cuando no tenemos mucha idea de cómo escoger valores iniciales para otros métodos iterativos. Entonces podemos tratar de graficar la función o tratar de evaluar la función y tener una idea, un sabor general de cómo se ve la función, de dónde son las áreas más prometedoras, cuáles son las áreas menos prometedoras para buscar una solución. Podría ser para eso. La otra cosa por la que podemos querer utilizar el método de grilla es para tratar de obtener información respecto a la curvatura de la función. La función es muy plana o es muy parada, la función tiene mucha o poca curvatura, la función puede tener muchos máximos o muchos mínimos y por lo tanto puede requerir que nosotros seamos muy cuidadosos cuando utilicemos métodos iterativos para buscar soluciones, ¿no es cierto? Podemos también tratar de descartar cuáles de estos valores iniciales que queremos utilizar son valores más cercanos a un mínimo, más cercanos a un máximo, simplemente evaluando el hessiano en ese punto, ¿no es cierto? Evaluando si, por ejemplo, el hessiano en ese punto nos da un valor positivo, entonces sabemos que eso nos va a hacer que estamos camino hacia un mínimo, ¿no es cierto? Es un mínimo global, no sabemos, pero estamos camino a un mínimo. Y por otro lado, si es que el hessiano nos da un valor positivo o negativo, perdón, entonces sabemos que estamos camino a un máximo. Por lo tanto, entonces sabemos que tal vez si estamos tratando de minimizar la función, ese no sea un buen lugar donde partir. Obviamente, un problema de fondo importante que tiene este método, porque si no lo utilizaríamos siempre, aunque yo recomiendo que, sobre todo si la dimensión de la solución es relativamente pequeña y el espacio de búsqueda es razonablemente conocido, utilizar este método para empezar es relativamente útil. Obviamente un problema que tiene este método, como otros métodos que vamos a discutir un poquito más tarde también, es lo que se llama la maldición de la dimensionalidad. Y la maldición de la dimensionalidad nos dice que la complejidad del problema aumenta más que proporcionalmente con la dimensión del problema. Entonces, supongan que yo quiero encontrar que x, el x que quiero resolver, el x con el que quiero minimizar esta función objetivo, es una sola variable, digamos, es el consumo nada más. Entonces, obviamente, lo que puedo hacer es, teniendo una idea más o menos de dónde puede estar el consumo, el rango en el que se puede mover, yo puedo hacer una discretización relativamente fina de esta variable.
Pero supongan que ahora es un problema de dos periodos, entonces no solo es el consumo hoy día, sino también el consumo de mañana. Y por lo tanto, entonces ahora tengo que escoger la combinación de consumos. Y entonces lo que está ocurriendo ahora es que estoy aumentando la dimensión del problema en una dimensión más, ahora son dos variables en lugar de una, pero ahora mi grilla va a requerir que si, por ejemplo, antes yo utilizaba 100 puntos para evaluar los posibles consumos en el periodo, ahora tengo 100 puntos para el periodo 1 y 100 puntos para el periodo 2. Por lo tanto, ahora tengo 100% posibles soluciones, o sea, 100 al cuadrado posibles soluciones de consumos. No sé si me están siguiendo. Todas las posibles combinaciones tengo que evaluarlas. Y por lo tanto, entonces ahora, pese a que ha aumentado la dimensión del problema solamente en 2, la dimensión de búsqueda ha aumentado en el cuadrado de eso. Y por lo tanto, entonces, la dimensionalidad del problema ha crecido eh, a dimensiones que pueden ser inmanejables. O sea, puede ser que si, por ejemplo, yo tengo apenas hago 10 puntos de grilla para cada variable, pero tengo 10 variables, entonces va a ser 10 elevado a la 10 y esto ya es lo suficientemente grande como para hacer que sea computacionalmente poco práctico, poco manejable o en sus casos imposible de hacer, sobre todo si la función f es relativamente compleja de evaluar también. ¿Ok? Entonces el método de grilla es útil si es que quiero tener una idea general de más o menos hacia dónde está el problema, pero obviamente no es la manera de resolver esto. ¿Ok? Déjeme ahora discutir qué tipo de métodos podríamos utilizar para tratar de resolver este problema cuando no queremos utilizar fuerza bruta, sino queremos utilizar un poquito más de pienso, un poquito más de intuición acá. Y recuerden que el problema que queremos resolver es un problema de minimización de una función pero sin restricciones. Entonces, esta es una minimización sin restricciones, ¿ok? Entonces, queremos, por ejemplo, maximizar la longitud o minimizar el negativo de la longitud, o maximizar o minimizar la suma de color de residuos, o queremos minimizar, yo qué sé, la función de costos, pero no tenemos restricciones respecto a los valores que tienen que adoptar los parámetros, no hay ninguna restricción. O si habían restricciones, ya la hemos incorporado en la función objetivo y por lo tanto es una optimización no restringida. Entonces, este es un lagrangiano convencional, no tiene restricciones como Kuhn-Tucker y cosas de esas tampoco. ¿Okay? O ni siquiera es un lagrangiano convencional porque no tenemos restricciones, es una optimización no restringida. ¿Ok? Bien, entonces la idea va a ser básicamente la siguiente. La idea es que vamos a tratar de encontrar una manera de resolver el problema utilizando un método de lineal de búsqueda, se llama, una estrategia lineal de búsqueda, que es básicamente comparar cómo le va a la solución en X, evaluar la función f en X, y evaluar la solución f en un punto distinto de X. Y el punto distinto de X, que sería justamente la búsqueda de una solución distinta a X, va a tener dos componentes. Un componente que va a estar dado por el tamaño y otro que va a estar dado por la dirección del paso. Y típicamente, probablemente ya he hecho esta analogía con ustedes cuando he discutido algo respecto a optimización, pero de todos modos yo creo que es útil hacer este ejercicio. Entonces les voy a pedir que por un momento hagan el siguiente ejercicio conmigo. Quiero que cierren los ojos y quiero que asuman que ustedes están tratando de llegar a la cima de una montaña. Y vamos a hacer la cosa simple, vamos a asumir que la montaña tiene una sola cima y no hay varias cimas locales, digamos. Hay una sola cima de la montaña. Y queremos llevar nuestra banderita y clavar nuestra banderita en la cima de la montaña. El único problema que tenemos es que el helicóptero que nos dejó en el lugar nos ha lanzado en un lugar y no nos ha dicho en qué parte de la montaña nos ha dejado. Y peor aún, tenemos cero visión, no sabemos hacia dónde estamos. Ahí está nevando, hay niebla, lo que ustedes quieran y por lo tanto no podemos ver nada. Y para hacerla simple, lo que tenemos que hacer es simplemente decidir si vamos a dar un paso a la derecha o un paso hacia la izquierda. Asumamos que estamos subiendo una montaña, que es una montaña solo una montaña en dos dimensiones, ¿no es cierto? No es multidimensional. Si fuera multidimensional sería un poco más complicado, pero quiero que lo hagamos de este modo, ¿ok? Entonces quiero que piensen que están ahí, ¿ok? Están en la montaña, están con los ojos cerrados o están ciegos o no pueden ver por razones climáticas y quieren llegar a la cima de la montaña. La pregunta es, ¿dan un paso a la derecha o dan un paso a la izquierda si es que quieren llegar a la cima de la montaña? Entonces, la respuesta que ustedes me darían es que ustedes van a hacer lo siguiente, van a poner su pie un poquito a la derecha y van a percibir si es que al tocar el piso
el pie de la derecha está un poco más arriba que el pie de la izquierda. Si está un poco más arriba que el pie de la izquierda, entonces ustedes saben que están hacia esa dirección, están subiendo. La montaña es más alta hacia la derecha que hacia la izquierda y por lo tanto van a ir a la derecha. Si es que cuando ustedes han dado el paso a la derecha y encuentran que el pie de la derecha está por debajo del pie de la izquierda, entonces quiere decir que si siguen a la derecha van a ir bajando en lugar de ir subiendo y lo que quieren es subir en la montaña, por lo tanto lo que van a hacer es ir a la izquierda en ese caso, ¿ok? Por lo tanto entonces lo que hacemos, a ver si pueden abrir los ojos si quieren, lo que hacemos entonces cuando estamos decidiendo hacia dónde ir es escoger esta dirección. En este ejemplo, la dirección es simplemente decidir si van a ir a la derecha o van a ir a la izquierda, ¿no es cierto? Y la dirección, como ustedes están viendo ahí, lo que están comparando es si es que su pie derecho está más arriba o más abajo del pie izquierdo, y por lo tanto lo que están evaluando ahí es simplemente la pendiente, ¿no es cierto? La pendiente de la curva es creciente o es decreciente a la derecha. Si la pendiente es positiva a la derecha, entonces seguimos yendo a la derecha. Si la pendiente es negativa a la derecha, entonces tenemos que ir a la izquierda para tratar de llegar a la cima. ¿Ok? Entonces, la dirección nos está entregando información respecto a la pendiente la primera derivada de la función f. ¿Sí? Y la segunda cosa que típicamente hacemos, cuando volvamos ahora al ejercicio de cerrar los ojos, cuando cuando hemos llevado nuestro pie a la derecha, la siguiente cosa que nos queremos preguntar es, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, queremos ir a la derecha. Ahora la pregunta es, ¿queremos dar un paso largo o queremos dar un paso corto? Y para decidir si queremos dar un paso largo o queremos dar un paso corto, la respuesta a esa pregunta típicamente es, bueno, si la pendiente es muy parada, entonces típicamente nosotros vamos a tratar de abrir mucho nuestro pie o dar un paso lo más largo que podamos. ¿Por qué? Porque entendemos que como la pendiente es muy parada, es probable que nos falte todavía mucho por escalar. En cambio, si es que la pendiente es relativamente plana, o sea, sigue siendo positiva, pero relativamente plana, entonces lo que va a ocurrir es que estamos probablemente lo suficientemente cerca a un máximo y por lo tanto si damos un paso muy largo a la derecha es posible que nos pasemos del máximo y por lo tanto vamos a querer dar un paso relativamente corto. Y por lo tanto, entonces, la segunda derivada, que nos va a dar una idea de la curvatura de la función, si es una función cóncava o convexa en el punto en que estamos haciendo la evaluación, nos va a decir cuál debería ser el tamaño del paso, si damos un paso largo o damos un paso corto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y obviamente, si es que estamos justamente en el punto feliz, en el que, en el punto en el que estamos, la segunda derivada es igual a cero, entonces quiere decir que estamos justo en un punto en el cual estamos cambiando de curvatura. ¿Sí? Estamos justamente cambiando de curvatura. ¿Bien? Y por lo tanto, entonces, la pregunta que nos hacemos ahí es justamente, como les decía, estos dos componentes. ¿Cómo escogemos cuán grande o cuán pequeño es el paso que damos? Y la segunda pregunta que nos hacemos es la dirección del paso que damos. Y entonces, en el apunte que les he dejado, el apunte de optimización, hay varios métodos que nos llevan a discutir cómo podemos escoger el tamaño del paso, ¿no es cierto? Está la aproximación local polinómica o la aproximación sucesiva, después está el Golden Section Search, que lo que nos está diciendo eso, como sus nombres lo van diciendo, es que probablemente, por ejemplo, esta aproximación sucesiva, lo que vamos haciendo es que vamos regulando el tamaño del paso, dependiendo de cuán cerca intuyamos que estamos del mínimo, del máximo, dependiendo del caso. Y la dirección del paso, es decir, hacia dónde vamos a ir, nos va a entregar información de cómo hacemos esto. Y entonces, típicamente, en los casos en los que nuestra función es diferenciable, y no solo diferenciable, sino que es doblemente diferenciable, y nuestra función es tal que nos requiere una optimización no restringida, entonces lo que podemos hacer en ese caso es relativamente simple. Lo que hacemos en ese caso es que podemos utilizar el método de Newton-Raphson o variantes del método Newton-Raphson. Entonces, el método de Newton-Raphson lo que hace básicamente es, justamente como su nombre lo dice, hacer lo mismo que hemos hecho cuando hemos discutido el método Newton-Raphson, cuando veíamos resolver ecuaciones
no lineales. Recuerden que en el método Newton-Raphson, resolviendo ecuaciones no lineales, la motivación que hacíamos para utilizar Newton-Raphson era que Newton-Raphson era el equivalente a hacer una aproximación de primer orden a la primera derivada, en este caso, ¿no es cierto? Porque queríamos encontrar el f donde la primera derivada de x se hace igual a 0, que era justamente el apunte que teníamos en el caso anterior, en el que decíamos encontrar los x que resuelven que esa ecuación no lineal sea igual a 0, ¿no es cierto? Y lo que hacíamos en ese caso era hacíamos una aproximación de primer orden a esa función, que la llamamos f chiquita, y la aproximación de primer orden iba a ser la primera derivada de la f chiquita, pero la primera derivada de la f chiquita es la segunda derivada de la f grande. Y por lo tanto, entonces, como ven acá, esta segunda derivada de la f grande es el hessiano de la función f grande, que sería el jacobiano de la f chiquita de la punta anterior. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien se ha perdido? Yo me perdí un poco, profe. Ya. Recuerden que lo que habíamos dicho antes era que lo que estamos tratando de hacer en este apunte es minimizar la función f. Si nuestra función f es diferenciable y nuestra función f estamos haciendo una optimización no restringida y la solución a nuestro problema no restringido es tal que la primera derivada de la función f es evaluable en nuestro mínimo, entonces la manera de poder de buscar la solución es sacar la primera derivada de la función f e igualar esa primera derivada a 0 y encontrar el vector de x que hace que esta primera derivada sea igual a 0, ¿sí? Y por lo tanto, si es que nuestra función f, por ejemplo, dependía de 8 argumentos, entonces derivamos nuestra función f grande respecto al primer argumento, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, hasta el octavo, entonces vamos a tener 8 condiciones de primer orden y por lo tanto, esta f sub x es un sistema de 8 ecuaciones, típicamente no lineales, y tenemos que encontrar las x que hacen que estas primeras derivadas se hagan iguales a 0. Entonces, este f sub x grande es el equivalente al f chiquita de nuestro punto anterior, donde lo que hacíamos en la punta anterior es decir, tratemos de encontrar el vector de x que hace que este f chiquita sea igual a 0 en ese valor de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Ya? Y entonces, lo que les digo es que ahora, si recuerdan, Newton-Raphson aplicado a encontrar el vector de x que hace que este fx chiquita sea igual a 0, que este f sea igual a 0, era hacer una aproximación de primer orden a esto. Y al hacer la aproximación de primer orden a eso, encontramos el jacobiano, es decir, la primera derivada, a este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y utilizamos ese jacobiano para encontrar las soluciones de nuestro algoritmo iterativo de Newton-Raphson. Lo que ocurre es que la primera derivada de este f chiquita es la primera derivada de este f sub x. ¿Estamos de acuerdo? Y la primera derivada de este f sub x es lo que estamos llamando acá, f sub xx, f grande sub xx, que sería el hessiano de la función f original, de la función objetivo original. Entonces, este es el gradiente de la función f original y este es el hessiano de la función f original. Y este hessiano de la función f original es el jacobiano de la función f chiquita. ¿Ahora sí? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Aprovecho de preguntar igual de que Sí. es que tenía en mente como cuando vamos aproximando la matriz A, como con esos métodos, por ejemplo, de quasi-Newton, esas cosas. ¿Eso igual aplica para estos casos o no? Exacto, ahora vamos a discutir justamente eso. Ya, vale, gracias. ¿Ok? Y entonces, como ven, lo que ha ocurrido ahora es que si es que nuestra función f es diferenciable, y no solo diferenciable, sino que es doblemente diferenciable, entonces, y además, la solución o el mínimo está en uno de estos puntos de esta función, que es continua, doblemente diferenciable, entonces lo que podemos hacer intuitivamente, y eso también está en el apunte, es agarrar la función f original,
y hacer una aproximación de segundo orden a la función f original. Al hacer la aproximación de segundo orden a la función f original en torno a un guess inicial, ¿no es cierto? Y entonces, al hacer la aproximación de segundo orden, vamos a tener la primera derivada, el gradiente, y la segunda derivada, el hessiano, evaluada en este x, que sería nuestro guess inicial. Y entonces lo que nos propone el algoritmo de Newton-Raphson es simplemente que utilizamos como nuestra dirección a justamente esta parte de acá. Tomamos en cuenta parte de la pendiente y parte de la curvatura de la función para decidir el tamaño del paso y la dirección del paso al que vamos a ir. ¿Sí? Y con eso entonces tendríamos el algoritmo de Newton-Raphson que ya han visto en su curso de econometría con seguridad cuando han visto, por ejemplo, máxima verosimilitud, ¿no es cierto? Entonces, máxima verosimilitud lo que tenían era justamente gradiente y hessiano y el tamaño del paso y la dirección del paso estaban dados por este algoritmo que tienen acá. Hay otro método que se llama el método de descenso más parado, si quieren, el steppes descent, y lo que hace el steppes descent es lo siguiente, es que se olvida de la curvatura y solamente evalúa esto tomando en cuenta la pendiente. Es como hacer que la segunda derivada la evaluamos en una función, en una matriz de identidad, en lugar de evaluarla en la segunda derivada. Y obviamente, como no estamos tomando en cuenta la curvatura, lo que va a ocurrir es que este método va a ser más lento de converger que el método Newton-Raphson, pero computacionalmente puede ser más barato de realizar. ¿Por qué? Porque acá solo necesitamos sacar primeras derivadas de la función f y no necesitamos sacar a su vez segundas derivadas. Y si la función f es lo suficientemente compleja, sacar la primera derivada ya puede ser un trabajo más o menos complicadito, sacar la segunda derivada puede ser lo suficientemente peludo como para que prefiramos no hacerlo, prefiramos trabajar con steppes descent. Lo que debiese ocurrir con steppes descent es que lamentablemente algunas veces, si ven la alegoría que he hecho respecto a subir la montaña, como no estamos dando información respecto a la curvatura, estamos dando siempre un paso del mismo tamaño y por lo tanto a veces los vamos a pasar y vamos a tener que volver y vamos a tener que volver y pasar y volver y pasar y volver, etc. Entonces el juego va a ser un juego que va a ser un poco más lento de converger que el de Newton-Raphson, pero computacionalmente puede ser a veces más conveniente, sobre todo cuando no tenemos o es muy costoso sacar segundas derivadas. ¿Ok? Un problema que podemos tener, a su vez, cuando estamos utilizando el algoritmo de Newton-Raphson, es que este algoritmo, si lo dejamos así a la loca, este algoritmo lo que va a hacer es que nos va a ir rápido a buscarnos un punto crítico. Y por lo tanto puede ser que nos lleve a un máximo o puede ser que nos lleve a un mínimo. No sé si me siguen. Con este método podemos llegar a un máximo o un mínimo. No nos dice, no nos garantiza llegar a un máximo o un mínimo en este caso. Y por lo tanto, entonces, lo que podemos tratar de hacer es adaptar Newton-Raphson para garantizar que siempre estemos en este ejemplo tratando de buscar un mínimo. Y por lo tanto, la manera en que podemos hacer eso es garantizar que la parte que estamos utilizando en la parte del hessiano nos garantice que la matriz en la que estamos haciendo la evaluación sea siempre una matriz que sea, en este ejemplo, positiva definida, porque estamos buscando un mínimo, ¿no es cierto? Y entonces lo que hacemos es evaluar la función, la segunda derivada del hessiano, y ver si esta segunda derivada nos entrega una matriz que es negativa definida, o perdón, que es positiva definida porque estamos minimizando esta función. Si la respuesta es sí, entonces nos olvidamos del segundo término de acá. Si la respuesta es no, y por lo tanto estamos acá en la segunda derivada nos entrega una matriz que es negativa definida y por lo tanto estamos camino a un máximo en lugar de camino a un mínimo y lo queremos ir camino a un mínimo. Entonces lo que hacemos es modificar esto, penalizar esto para garantizar que la evaluación se haga camino a un mínimo y por lo tanto lo que hacemos es volvemos a esta parte de acá una matriz que sea positiva definida. ¿Cómo? Simplemente sumándole lambda veces una matriz de identidad y al sumarle lambda veces una matriz de identidad, ese lambda tiene que ser lo suficientemente grande como para garantizar que lo que nos queda en corchete sea una matriz que sea positiva definida. Entonces, otra vez en el texto discuto distintas maneras en las cuales podemos escoger este lambda óptimamente. Un paso importante entonces cuando estamos haciendo este método es garantizar que estamos buscando estamos haciendo la dirección correcta y que estamos buscando, que estamos efectivamente buscando
un mínimo en este ejemplo, ¿ya? Y lo mismo ocurre con los algoritmos de Quasi-Newton. Entonces, también en los apuntes discuto algo respecto a cómo podemos utilizar métodos de Quasi-Newton. Y los métodos de Quasi-Newton son métodos en los cuales lo que estamos ahora es que nos es muy costoso sacar segundas derivadas y utilizamos métodos que utilizan aproximaciones numéricas a estas derivadas en lugar de utilizar el hessiano directamente. Otra vez, como les he dicho antes, siempre tratemos de proveer las derivadas nosotros. Eso va a garantizar que vamos a converger más rápido si podemos utilizar este tipo de métodos. Y la segunda cosa es que nos resuelve el problema, eh, es que además no incurrimos en errores de aproximación que ocurren cuando utilizamos métodos numéricos. No sé si han leído ya el anexo de derivadas numéricas. Les pido que de todos modos le pegue una leidita porque es útil para asegurarnos de que cuando estamos utilizando métodos numéricos entendamos la complejidad del problema. ¿Bien? Bien. Lo que voy a hacer ahora entonces es presentarles qué ocurre. Entonces, este tipo de métodos funciona cuando la vida es bella, entre comillas. La vida nunca es tan bella, porque de todos modos el problema es muy no lineal, tenemos que sacar gradientes, tenemos que sacar hessianos, tenemos que escoger eh, guess inicial. Con el guess inicial utilizamos este algoritmo para iterar al próximo valor. Con el próximo valor volvemos a iterar hasta ojalá converger, asegurarnos que este es un mínimo y que este mínimo es un mínimo global en lugar de un mínimo local, etc. Todo lo que hemos discutido cuando hemos discutido cómo encontrar soluciones a ecuaciones no lineales también se aplica acá, ¿ya? Pero pese a ello, estamos todavía en un mundo bastante bonito y simple. El mundo bastante bonito y simple es el mundo en el que nuestro único problema es tratar de encontrar el vector de x que minimice esta función f, pero no tenemos que satisfacer ningún tipo de restricciones. Si es que tenemos que satisfacer restricciones, estamos en un pequeño, gran problema, porque una optimización restringida es generalmente, no siempre, pero generalmente más complicada que una optimización no restringida. Una optimización restringida siempre impone problemas adicionales. Entonces, lo que voy a hacer ahora es discutir algunos métodos que podemos querer utilizar cuando queremos hacer una optimización restringida. Entonces, nuestro problema es tratar de minimizar la función f, encontrar el vector x que hace lo más chica posible la función f, pero no puede ser cualquier x, o no puede ser cualquier x que minimice esta función f, sino que también estos x tienen que satisfacer ciertas restricciones. Y acá voy a tener un conjunto de restricciones que pueden ser restricciones de igualdad o restricciones de desigualdad. Y las restricciones pueden ser lineales o pueden ser no lineales. Y las desigualdades pueden ser estrictas o pueden ser no estrictas. Entonces acá podemos tener, yo qué sé, que x1 más 8 veces x3 más el logaritmo de 4 veces x9 tiene que ser igual a 23 y por lo tanto eso lo podemos expresar como una restricción de igualdad o puede ser una restricción de desigualdad, que 8.4 veces el logaritmo de x4 tiene que ser menor que x6, por decir algo. ¿Sí? Lo estoy inventando, pero me siguen la historia. Entonces, ahora tenemos varios problemas. Tenemos una no linealidad que puede ser importante en f, o puede ser que tengamos un problema en que nuestra función f sea lo suficientemente bonita, puede ser cuadrática, puede ser lineal, pero las restricciones sean no lineales. Y por lo tanto, entonces, nuestro problema se convierte en un problema relativamente complejo de resolver. Típicamente, si es que usted estuviese en un curso de yo qué sé, métodos cuantitativos o de cálculos o de matemática nomás, lo que harían es plantear el problema, si es un problema con restricciones de igualdad, plantearían el problema de un lagrangiano, ¿no es cierto? Entonces, ustedes lo que harían es decir, bueno, quiero minimizar la función f, sujeto a estas restricciones, sujeto a que las g sub x se igualan a 0, y por lo tanto, ¿cuántas g sub x tengo? Bueno, digamos que tengo, yo qué sé, 8 restricciones por decir algo, entonces asocio a cada restricción un multiplicador de Lagrange. Entonces, este lambda es un multiplicador de Lagrange asociado a cada restricción. ¿Sí? ¿Ok? Y estas restricciones tienen que cumplirse con igualdad. Y por lo tanto, si es que mi problema se restringe a un problema como este, entonces
escribo mi lagrangiano. ¿Y qué hago después de eso? Bueno, derivo esto respecto a x si mi función es diferenciable y voy a encontrar la primera derivada, más esta derivada respecto a g sub x igual a 0. Esta parte no existe porque todas las restricciones son restricciones de igualdad. Y tengo entonces este conjunto de restricciones que tienen que cumplirse, perdón, este conjunto de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones hay acá? Bueno, como estoy derivando, digamos que tienen 8x acá, entonces tienen 8 derivadas y por lo tanto tienen 8 condiciones que tienen que satisfacerse acá. Y a su vez, digamos que tienen 3 restricciones que tienen que cumplirse y por lo tanto hay 3 multiplicadores de Lagrange. Entonces tienen en este caso que encontrar los 8 valores de x que minimicen esta expresión y los 3 precios sombras de las restricciones que serían restricciones de estas de acá. Y por lo tanto, entonces tienen que tener las 8 ecuaciones de las condiciones de primer orden más las 3 restricciones que tienen que cumplirse. Y por lo tanto, tienen un sistema de 8 más 3 ecuaciones, que serían 11 ecuaciones, con 8 más 3 incógnitas, que serían las x más los lambdas. Y por lo tanto, tienen tantas ecuaciones como restricciones. Y estas ecuaciones y restricciones son no lineales y por lo tanto ahora tienen otra vez un sistema no lineal de ecuaciones y tienen que resolver el sistema no lineal de ecuaciones conforme a lo que hemos discutido en el tópico anterior. ¿De acuerdo? Entonces, un problema de optimización con restricciones de igualdad es complicado, pero manejable, entre comillas. ¿Sí? Si a su vez tenemos restricciones que son de desigualdad, que pueden ser estrictas o pueden ser no estrictas, entonces nuestro problema, que antes era un problema de lagrangiano convencional, se ha convertido en un problema de Kuhn-Tucker ahora, ¿no es cierto? De Kuhn and Tucker. ¿Sí? Y entonces, en nuestro problema de Kuhn and Tucker, lo que tenemos es que ahora tenemos estas restricciones que son las h de x, que pueden ser menores o iguales a 0, pero ahora tenemos estos multiplicadores y estos multiplicadores lambdas pueden ser como estas son restricciones de desigualdad, como h menor o igual, entonces nuestros multiplicadores van a ser iguales a 0 o negativos. Obviamente, si hacemos que la restricción sea de desigualdad al otro lado, que h sub x sea mayor o igual que 0, entonces los mus tienen que ser mayores o iguales que 0. Y sabemos que ¿qué va a ocurrir en estos casos? Lo que va a ocurrir es que cuando se cumpla la restricción con igualdad, entonces los mus van a ser positivos, porque la restricción va a ser activa, y cuando se cumpla la restricción en desigualdad, entonces el mu va a tener que ser igual a 0 porque la restricción no va a estar activa en ese caso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, ahora lo que tenemos que asegurarnos es que cuando resolvemos este problema, tenemos que ahora derivamos esto respecto a x, que tenemos lo mismo que teníamos antes, pero ahora tenemos que tomar en cuenta también la derivada en las restricciones de desigualdad, estricta o no estricta. Y a su vez tenemos no solo las restricciones convencionales, sino también lo que se llaman las slackness conditions, ¿no es cierto? Las condiciones de complementariedad que tenemos en el problema de Kuhn-Tucker, donde sabemos que cada una de las restricciones, por cada uno de sus multiplicadores, tiene que ser igual a 0. Y eso se puede cumplir porque ya sea que la restricción es activa o la restricción no es activa. Y por lo tanto, tenemos acá, por ejemplo, otra vez teníamos, yo qué sé, 8x, ¿sí? Teníamos 3 restricciones y teníamos de igualdad estricta y teníamos 2 restricciones de desigualdad estricta o no estricta. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces tenemos 8 más 3 más 2 ecuaciones, que serían 13 ecuaciones, ¿no es cierto? Y tenemos cuántas, perdón, 3 incógnitas, que son los x, los lambdas y los mus. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? Las 8 ecuaciones de acá, ¿sí? Las 3 ecuaciones de acá y las 2 ecuaciones de acá, las 2 slackness conditions. Y por lo tanto, entonces, vamos a tener otra vez un sistema, ahora sí, horriblemente no lineal, porque tenemos que garantizar que el mu cumpla las restricciones de no negatividad o de negatividad en este caso, etcétera, ¿no es cierto? Tiene que ser igual a 0 negativo, etcétera. Y por lo tanto, entonces, el intentar utilizar los métodos que hemos discutido, perdón, nos preguntaba, Jorge nos pregunta, claro, cuando la restricción se cumple con igualdad estricta, ¿no es cierto? Cuando la restricción se cumple con igualdad estricta, entonces el mu es negativo. ¿Sí? Perfecto. ¿Ok?
Y cuando la restricción se cumple con desigualdad, el mu es 0. ¿Por qué decimos que la restricción no está activa? ¿Sí? Que en ese punto la solución no requerimos, no estamos pasándonos del lugar al que no deberíamos pasarnos. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo qué sé, la restricción puede ser que digamos que el parámetro acá es, queremos estimar un parámetro para la varianza, y la varianza no puede ser negativa. Otra restricción es que el sigma cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y entonces, si hemos resuelto nuestro problema y nos sale un sigma cuadrado de menos 48, por decir algo, entonces obviamente acá está violando esta condición, y como está violando la condición, tenemos que llevarlo hacia 0. Como llevamos eso hacia 0, tiene que expresarse eso en que la restricción, en este caso, está activa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces ahora a discutir cómo podemos resolver este tipo de problemas. ¿Ok? Entonces vamos a discutir cómo podemos resolver este tipo de problemas. Y voy a presentarles dos métodos para poder hacer esto. El primer método para poder hacer esto es el siguiente. Entonces vamos a partir otra vez con el problema general. El problema general es que queremos encontrar el vector de x que minimice esta función objetivo, sujeto a restricciones lineales y sujeto a restricciones no lineales. ¿Ok? Perdón, sujetos a restricciones lineales y o no lineales, pero de igualdad estricta y de desigualdad no necesariamente, que puede ser estricta o no. ¿Ok? Bien, entonces, la idea es la siguiente. La idea es, vamos a tratar de utilizar variantes de métodos de Newton-Raphson, es decir, lo mismo que hemos hecho acá, y vamos a, en lugar de minimizar la función f, vamos a minimizar una función que no es la función f, que es una función que vamos a llamar la función k. Y esta función k va a ser una función que va a ser la misma función f, pero a la que le vamos a aumentar algo. Y ese algo que le vamos a aumentar a la función f va a ser que le vamos a aumentar las restricciones que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, acá estamos colocando la suma de cuadrados de las desviaciones de la restricción que tenemos en cada caso. Entonces, por ejemplo, si en este, digamos que, yo qué sé, que tenemos una sola restricción, que x tiene que ser, que yo qué sé, que 4 veces x tiene que ser igual a 8, por decir algo. ¿Sí? Estoy inventando. 4 veces x1 tiene que ser igual a 8. Entonces, si nosotros partimos con un guess de x, que es igual a, he dicho, 4 veces x tiene que ser igual a 8. Entonces, si partimos con un guess, por ejemplo, yo qué sé, x igual a 5, entonces 4 veces x es 20. 20 obviamente es distinto de 8. Entonces, 20 menos 8 al cuadrado va a ser la penalidad que le estamos dando a esta solución por no haber satisfecho esta restricción. Entonces, cuanto más cerca esté el valor de x a cuando evaluemos la función g a este valor de a, más chico va a ser esto y por lo tanto más pequeña va a ser la penalidad. Y vean que acá todavía no he dicho algo respecto a este p es simplemente un parámetro de penalidad, pero lo que estoy haciendo entonces es que si este p es positivo, cuanto mayor sea la distancia en la solución, en el candidato a solución, evaluando en X respecto a cómo debiese cumplirse esta restricción, entonces más estoy penalizando a este X como posible solución. ¿Me sigue? ¿Sí? Y lo mismo hago en este otro lado. Entonces evalúo si el X de potencial solución evaluado en H satisface o no satisface la restricción. Si satisface la restricción, o sea, si por ejemplo el valor que encuentro es, yo qué sé, H evaluado en X, digamos que el B es 4, por decir algo, y el H evaluado en X es menos 8. Entonces, menos 8 es menor que B, ¿sí? Y por lo tanto esta restricción no está activa. Y por lo tanto esta restricción no la tomo en cuenta porque esta parte de acá se está satisfaciendo. Pero si digamos que yo evalúo H en X y me sale este valor como 45, 45 es menor que 23, no es menor que 23. Y por lo tanto entonces tengo que penalizar esa como un problema que no está satisfaciendo esta restricción. ¿Me sigue? ¿Sí? Y por eso entonces acá estoy colocando esto así. Es que no penalizo o penalizo cuadráticamente la restricción. ¿Y por qué estoy colocando funciones cuadráticas acá? Porque la gracia de esto es que ahora, cuando yo derive esta función f, voy a hacer que esta función f sea, entre comillas, diferenciable. Obviamente acá tiene un problema con el máximo de acá, pero una vez que he evaluado este x, evalúo si en la solución este x
la restricción está activa o no, y en el caso en el que esto sea cero, me olvido esta parte, y en el caso en que no sea cero, evalúo la función en este cuadrado, por lo tanto va a ser diferenciable acá. Entonces la gracia ahora es que yo voy a poder derivar esta función k respecto a x, entonces va a ser f' de x, la primera derivada, más un medio de p por la derivada de esto, que se va a ser una función que va a ser lineal, bueno, va a ser lineal en g de x, ¿no es cierto? Va a ser no lineal, pero igual voy a tener que derivar en g de x, y va a ser, y voy a tener que derivar también en h de x. Pero la gracia es que ahora esta función la he vuelto una función que puede utilizar los métodos de Newton-Raphson o variantes de método Newton-Raphson. ¿Por qué? Porque he convertido un problema que era un problema con restricciones en un problema de optimización sin restricciones, entre comillas. Y ahora puedo utilizar esto como un problema sin restricciones. Obviamente, acá hay un pequeño gran problema. El pequeño gran problema es este P de acá, que es lo que llamamos la penalidad. Y por eso es que este método se llama el método de la función de penalidad, porque lo que hace es que me parametriza todas estas restricciones como funciones cuadráticas, ¿sí? Penalizadas, penalizando a la función f. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es escoger un parámetro de penalidad, un escalar para esta penalidad, que sea grande o lo suficientemente grande como para que esta penalidad haga que, si es que yo no satisfago alguna de estas restricciones, yo tenga que seguir buscando una mejor solución. Entonces, si es que yo hago que este P sea muy grande, en el fondo, si es que yo hago que este P vaya hacia infinito, entonces lo que estoy haciendo es que yo no voy a quedarme tranquilo hasta que las soluciones que yo encuentre para F sean tales que estas restricciones se satisfagan. Porque si no satisfacen, cuando P es lo suficientemente grande, esta función va a ser muy grande también. Y por lo tanto, obviamente, no voy a poder encontrar un mínimo así. Voy a tener que seguir buscando. ¿Me están siguiendo? Y por lo tanto, entonces, la idea es que escojamos un valor de P que castigue el que no estemos satisfaciendo esta restricción. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de este algoritmo? La idea de este algoritmo es, partimos con un valor para P sub 1. Nos damos un valor para P sub 1. Yo que sé, por ejemplo, nos damos un valor de P sub 1 igual a 10, por decir algo. Entonces, nuestra penalidad es 10 acá. ¿Ok? Y lo que hacemos entonces ahora es minimizar esta función con un P igual a 10. Entonces, derivamos toda esta expresión, esta K, la derivamos respecto a X, y ahora, dado que el P es conocido, esta función ya es diferenciable respecto a X, y utilizamos los métodos convencionales de Newton-Raphson o variantes Newton-Raphson o quasi-Newton para encontrar la solución de la siguiente iteración, dado un guess que hemos dado para X. ¿Sí? ¿Qué hacemos después de eso? Bueno, con el nuevo guess para X, volvemos a buscar una nueva solución, pero ahora lo que hacemos es que hacemos un update de la penalidad. ¿Sí? Y el update de la penalidad es que vamos a aumentar ahora la penalidad. Entonces vamos a hacer que la penalidad, en lugar del 10 que habíamos dado para la penalidad, ahora la penalidad sea 10 veces ese valor. Entonces ahora va a ser, por ejemplo, 100. ¿Sí? Y el próximo valor, el castigo va a ser 1000, y el siguiente va a ser 10.000, y el siguiente va a ser 30.000, o 100.000, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo acá con eso es decir, como estoy partiendo, primero, no tengo mucha idea respecto a dónde está la posible solución, entonces voy a tratar de que la parte más importante de minimizar la función k sea tratar de encontrar una buena solución para esta parte de la función objetivo. Y no voy a penalizar tanto esta parte de acá porque no tengo todavía mucha idea respecto al problema que quiero resolver. Pero una vez que he encontrado una mejor solución, entonces ahora voy dándole cada vez más importancia a la parte de la penalidad, porque ahora estoy entendiendo algo más de la función f, pero yo necesito garantizar que la solución a la función f satisfaga todas estas restricciones también. Tiene que satisfacer todas estas restricciones y por lo tanto entonces voy aumentando la penalidad hasta idealmente llegar a un punto en el cual, independientemente de que estoy aumentando la penalidad, el valor de x al que estoy llegando en la siguiente iteración es razonablemente parecido. ¿Por qué es razonablemente parecido? Porque las soluciones a las que estoy llegando satisfacen todas estas restricciones. Al satisfacer todas las restricciones, este problema ya se ha vuelto un problema, entre comillas, casi de optimización no restringida. Y por lo tanto, en ese caso, la solución, que puede ser una solución de esquina, puede ser una solución en la cual f de x, la derivada de f, no sea igual a 0.
porque puede ser que la solución esté justamente en una solución de esquina en la cual se activa alguna de estas restricciones. Por lo tanto, ahí está la solución. Pero la gracia es que voy a poder encontrar esto de este modo. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Una manera en la cual podría tratar de resolver este problema computacionalmente de un modo algo más simple es la de tratar de resolver un problema para el cual yo conozco cómo resolver este problema. Y en la literatura de matemáticas hay mucha literatura, probablemente ustedes han visto algo, no sé en qué curso de cálculo han debido ver, en mis épocas el curso específico se llamaba investigación operativa, en su curso no sé cuál será, en la malla de ustedes no sé cómo se llamará ese curso, pero es un curso en el que seguramente han visto, o probablemente han visto algo de, por ejemplo, programación lineal, ¿no es cierto? Y programación lineal era un método que utilizaban para tratar de resolver problemas de optimización, y su nombre era programación lineal, porque era, y típicamente el método que han utilizado se llamaba el método simplex, díganme si estoy equivocado, pero típicamente ese método lo utilizaban para tratar de resolver un problema en la que la función objetiva era lineal y las restricciones que tenían eran restricciones de igualdad o desigualdad, pero eran restricciones lineales también. Y por eso se llamaba programación lineal. ¿Ya? Un método que puede servirnos para resolver problemas de optimización eh, eh, desde un punto de vista, entre comillas, analítico, es el método que se llama programación, utilizando un método que se llama programación secuencial cuadrática, método de programación cuadrática, secuencial cuadrática. Y este es un método que utiliza resultados que conocemos de problemas cuadráticos. La gracia de problemas cuadráticos es que tenemos maneras relativamente simples de poder caracterizar soluciones de problemas cuadráticos que tienen soluciones o que tienen restricciones lineales. Entonces, si yo tuviese un problema de optimización cuadrático con restricciones lineales, yo sé que la solución va a adoptar algún tipo de solución lineal y por lo tanto puedo utilizar los métodos de programación lineal y programación cuadrática para encontrar la solución de esos problemas. Entonces, problemas de optimización con funciones objetivo cuadráticas y restricciones lineales son relativamente más simples de resolver. Entonces, ¿qué podría hacer en este caso? Bueno, en este caso lo que podría hacer es justamente tratar de encontrar un problema, una solución a un problema en el cual haga una aproximación cuadrática al problema original que tenía. Entonces, no trato de minimizar la función f, sino trato de minimizar una aproximación cuadrática a la función f, donde este delta entonces es la aproximación a la solución que estoy dando. Entonces, este delta simplemente es el x de la iteración k menos el x de la iteración anterior, que es un guess que yo tengo, ¿sí? Que es el valor que yo quiero resolver para esto. Entonces, si yo hago una aproximación cuadrática a la función objetivo, me quedaría esta expresión que tengo acá, ¿sí? Esta sería la aproximación cuadrática a la función objetivo. Y ahora lo que puedo hacer también es hacer una aproximación lineal a las restricciones. Entonces lo que tenía acá era una restricción que potencialmente era no lineal y lo que hago es hacer una aproximación lineal a esta restricción. ¿Sí? Y acá he hecho que esto sea igual a 0. Si es que no es igual a 0, lo hacen igual a A. Si es que hubiésemos estado en el problema que teníamos convencionalmente. ¿Ok? ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces lo que hacen es una aproximación lineal a G, y al hacer la aproximación lineal a G, van a obtener esta expresión de acá. Ya saben, este delta es simplemente la posible solución menos el X de la iteración K. Y acá sería la aproximación lineal a la restricción de desigualdad. Y acá lo igualado a 0, pero en el problema más general lo igualamos o colocamos esto con B en lugar de 0, ¿cierto? Pero obviamente siempre podemos expresar cualquier función como igualándola a 0, pasando el b al otro lado y pasando el a al otro lado acá. Por lo tanto, este problema se convierte en ese problema que tengo acá. Y ahora lo que podemos hacer es simplemente resolver un problema de optimización cuadrática en el que la función objetivo es cuadrática y las restricciones de igualdad y desigualdad son restricciones lineales. Y para eso utilizo el método de Sequential Quadratic Programming. Entonces, por ejemplo, Gauss tiene una librería de Quadratic Programming. Y de hecho, no solo de Quadratic Programming, sino para cualquier tipo de problema de optimización y muchas veces utiliza una aproximación de Quadratic Programming para resolver el problema, o de programación cuadrática para resolver el problema. Entonces, por ejemplo, eso vamos a discutir un poco más tarde cuando les presente algunas
librerías o programas computacionales que podemos utilizar para resolver ese tipo de problemas. ¿Ok?